Cuba. Hoy vamos a hablar de Cuba. Es inevitable no hacerlo cuando estamos viendo circunstancias inéditas en muchos lugares del mundo. Muchos se preguntarán por qué México tiene un papel protagónico siempre con Cuba, cuando tenemos tantos problemas y tenemos tantas complicaciones y cosas que resolver y atender de tiempo completo en nuestro país. Sin embargo, una y otra vez le damos la mano o el apoyo moral o el espaldarazo y muchas veces el apoyo físico, financiero, le hemos dado históricamente desde que inició el bloqueo económico de los Estados Unidos. Siempre le hemos dado el respaldo político, moral e incluso financiero al pueblo cubano. Muchos gobernantes, de acuerdo a su estilo personal de gobernar, históricamente, algunos le han donado, fíjense, le han regalado petróleo mexicano a Cuba. Otros tantos le han apoyado con alimentos y medicinas. Gobernantes del PRI, no recuerdo que lo hayan hecho los del PAN, me refiero a Fox y a Calderón, pero igual y sí lo hicieron. Sin embargo, la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo cubano, es decir, el país México con el país Cuba, siempre ha sido muy clara, muy abierta y vista con buenos ojos. Desde luego que los tiempos han cambiado, pasó la Segunda Guerra Mundial, después vino la Guerra Fría y el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia por pelearse territorios en el mundo. Y pues para nadie es un secreto el hecho de que Cuba representa un lugar estratégico muy cercano a los Estados Unidos, concretamente al área de la Florida, allá donde está Miami, y que eso lo obliga pues a tener decisiones de tipo político y militar que tienen que ver con su injerencia en la isla. Y si a eso le sumamos que con la revolución cubana de los años 60, prácticamente toda nuestra vida, lo menos en lo personal, hablo por mí, pues 60 años, imagínense, de revolución cubana, el hecho de generar una revolución ante pues todas las circunstancias políticas, económicas y sociales, la pobreza, la explotación y muchas otras cosas, pues esto provocó la llegada de un nuevo régimen por la vía violenta, es decir, por la vía armada encabezada por Fidel Castro. La historia, pues los que la conocemos o la vivimos desde niños, pues la entendemos en cierta medida. El mundo evolucionó y Cuba se quedó atorado. Se quedó atorado entre dos mundos por varias razones. Una de ellas, la más reciente, hace 20 años prácticamente, cuando inició la transformación de Rusia, con la entrada de la perestroika, la llegada de Mikhail Gorbachev al poder en Rusia, pues le retiraron el apoyo financiero y a veces hasta político a los cubanos. Sin embargo, prevaleció por estarse peleando Rusia y Estados Unidos por el poder y por el punto estratégico que significaba el territorio cubano. Hay dos cosas que ver. Estados Unidos pues no quiere pegado a sus fronteras un país que es comunista, porque recordemos que el gobierno es del Partido Comunista. Pero tampoco quiere ceder, porque los Estados Unidos ahí en la isla de Cuba, en Guantánamo, tiene instalaciones militares, tiene posicionamiento, en pocas palabras, como una medida de protección nacional a su seguridad nacional y como una medida de protección en materia de guerra en dado caso de que surgiera algún conflicto bélico. Y hubo una época, en la época de John F. Kennedy, que estuvo muy cerca cuando llegaron barcos y submarinos rusos que venían rumbo a Cuba, que fueron contenidos y detenidos, y estuvo la cosa muy cerca
de arrancar la Tercera Guerra Mundial. Muchos lo recordarán, otros no, hay muchas películas al respecto, pero siempre es interesante recordar la historia y recordar los hechos más relevantes para poder entender lo que está sucediendo en el presente. Desafortunadamente, pues Rusia cambió, se transformó, tan es así que dejó de ser la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, y se separaron todos los estados, se separaron todos y cada uno formó su propio país. Hoy por hoy, pues está Rusia, Ucrania, Eslovenia, Eslovaquia, no sé, perdón, muchos otros países que cada uno es un país en sí mismo. Es como si en México, que somos 32 estados de la República, se formaban 32 países. Eso mismo sucedió en Rusia. Entonces, al suceder eso, al pasar eso, y a la llegada de Vladimir Putin, pues Putin simpatiza con el apoyo a Cuba, pero a medias. Entonces los dejaron solos a los cubanos. La verdad es lamentable, triste ver que en pleno siglo XXI todavía sigan los cubanos con vehículos de los años 60, que sigan con transportes de los años 60, que sigan en una pobreza lamentable. Y producto, tiene mucho que ver esto también, producto de un bloqueo económico que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto desde que entró el comunismo, es decir, la Revolución Cubana. Y tampoco la Revolución Cubana evolucionó porque se convirtió en una especie de dictadura. Bueno, de hecho es una dictadura del proletariado, pero se convirtió en una especie de dictadura familiar, porque recordemos que Fidel Castro le hereda el poder a Raúl Castro, su hermano, y ya ancianito se lo deja al actual presidente que estuvo visitando a México el día de ayer o antier. Y entonces, pues esto se convirtió en una cuestión de cuates, de relevos de amigos, de incondicionales. Pero la llegada del internet, la llegada de la modernidad, la llegada de un nuevo mundo a Cuba y es inevitable, y sobre todo la apertura que tuvo el presidente Barack Obama de abrir algunas cosas como el envío de dinero, medicinas, apoyos de los cubanos que viven en los Estados Unidos a los cubanos que viven en la isla, pues eso marcó un hito, igual la visita del Papa Juan Pablo II y muchas otras cosas. Sin embargo, pues el régimen sigue siendo el mismo. Y desafortunadamente pues se dieron algunos eventos en que la gente quiere libertad, la gente está exigiendo un cambio y el gobierno, lejos de propiciarlo, pues lo reprime y entonces se da la polarización. Es la verdad un tema como para platicar todo el día de él, pero no quise dejar de mencionarlo, primero porque los mexicanos siempre hemos apoyado a Cuba y creo que lo seguiremos haciendo. Segundo, porque el presidente López Obrador se deslindó claramente de la parte ideológica. Dijo, nosotros no somos comunistas. Casi, aunque sean de izquierda y quién sabe, dijo, nosotros en México no somos comunistas ni aspiramos a ser comunistas, pero creemos que Estados Unidos debe quitarle el bloqueo económico a Cuba para que Cuba pueda salir adelante por sí solo, progrese y se ponga en el contexto de las naciones en el mundo. Yo también creo que ya son tiempos diferentes, ya no son tiempos de guerras ni de confrontaciones y no pasaría absolutamente nada si se libera ese bloqueo económico para que Cuba pueda acceder con sus potencialidades, con sus capacidades, con sus médicos, con sus deportistas, con todo lo que tienen, pero en libertad y en democracia, y que se acabe la dictadura del proletariado falsa, utópica, engañosa, mentirosa, represora que actualmente tiene Cuba y se convierta en una democracia, que la gente elija a quien quiera y ponga sus propios gobiernos, porque pues es muy fácil exigir pero no dar, y creo que aquí tiene que haber un equilibrio. Ese es el punto de vista de un servidor muy modesto, pero que ha vivido el Cuba de toda la vida, en toda mi vida. Es decir, tengo 61 años viviendo, pensando, conociendo y escuchando de Cuba, y tengo el privilegio de haber visitado la isla, de haberla conocido y de escuchar de viva voz los lamentos de libertad,
de aspiración, de cambiar, de democracia y sobre todo de progreso económico que se merecen los cubanos. Qué bueno que México apoye y busque la manera de intentar que Estados Unidos cambie su manera de pensar y le quite el bloqueo económico a Cuba. Que tome otras medidas de otro tipo. Finalmente, en lo militar, no tengo la menor duda que Estados Unidos es una potencia mundial y Cuba no le haría absolutamente ningún daño. Pero pues esas son decisiones muy lejos de nuestros alcances, de nuestras manos, pero siempre hay que fijar una postura. Yo creo que debemos también de pensar en una Cuba libre, una Cuba democrática, una Cuba con un gobierno que lo decida su pueblo, con una actividad económica realmente en el marco de la globalización mundial. Lo merecen los cubanos, lo merece la humanidad y todos debemos de aportar algo